Buenos días a todos, bienvenidos otra vez a las pláticas, charlas y comentarios que hemos venido haciendo desde ya hace algunos meses. Y hoy vamos a seguir hablando un poco de historia de Tlaxcala y principalmente tocando un tema que tiene que ver con el lienzo de Tlaxcala, que es un documento antiguo que elaboraron pintores anónimos tlaxcaltecas y que actualmente nada más se encuentran copias de ese lienzo tlaxcalteca que habla un poco de acontecimientos de la conquista de México por parte de los españoles. Entonces vamos a iniciar con ese tema. Le doy la palabra al maestro William. Pues sí, pues desde luego les damos como siempre la bienvenida y nuestro agradecimiento por ser partícipes de esta transmisión de carácter cultural y ahora histórica sobre pues estos temas muy importantes que a todos los mexicanos, además de los tlaxcaltecas incluidos, desde luego, pues nos interesan mucho estar analizando y comentando, porque, pues no tan solo porque forma parte de nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras lenguas, y bueno, toda una cultura ancestral general que antes de la llegada de los españoles a México, Hernán Cortés o antes, unos años antes, por parte de Cristóbal Colón, a lo que él consideró que era América Latina y que más bien que consideró que eran las Indias y realmente era América Latina. Sí, la narrativa indígena, aunque yo no soy experto en códices antiguos, en este caso los originarios, los originales, realizados por artistas propiamente, porque sabían dibujar, tenían su propio alfabeto simbólico por medio de imágenes, por medio de colores, el manejo de tintes, pues ilustran mucho la narrativa, la evolución de la conquista, en este caso por Tlaxcala, y que bueno, pues ahí se da fe, testimonio, pues de una manera muy clara, muy concisa, de lo que ocurrió durante la alianza con Hernán Cortés y con su ejército de españoles que lo acompañaban y que a partir de ese momento, bueno, pues los tlaxcaltecas dan su propia versión. Se ponen a pintar en cuadritos o en estos códices, ¿verdad? Paso a paso describen esa alianza en donde incluso reiteradamente sorprende mucho un dato importante sobre la Malinche, Malintzin, que es pintada más de 20 veces en ese lienzo, su aparición es constante, y bueno, si es una figura emblemática para los indígenas, las caltecas, es dada la importancia que tiene ella dentro del papel que juega como traductora. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido percibir a través del tiempo, el por qué los tlaxcaltecas tuvieron tal cercanía, tal respeto y tal admiración por la Malinche, fue precisamente porque ella fue muy cariñosa, muy afectiva con los tlaxcaltecas. Además de que los tlaxcaltecas en la inteligencia que les obligaba a invocar la estrategia de esa alianza y con el proyecto de ir a conquistar y destruir el imperio azteca, bueno, pues la imagen, repito, de la Malinche es prácticamente una figura venerada por nuestros ancestros indígenas. Repito, lo que habla del papel fundamental y de la imagen mítica de la Malinche. Ahora bien, respecto al códice de Tlaxcala, según puedo recordar de memoria, que a veces me falla, pues es que ese códice fue llevado, eh, creo que el original, en un viaje que Cortés organizó
y porque le interesaba mucho conocer a Tlaxcala a Felipe II, el rey de España, sucesor de su padre Carlos V, primero de Alemania. Les interesaba conocer mucho esa alianza, esos pactos, y bueno, quiénes habían sido sus aliados efectivos y leales durante pues estas guerras que en general representaron un genocidio de México y algunos países, casi todos de América Latina. Entonces esa historia, perdón, ese códice original posteriormente se perdió con el tiempo. Lo que perviven hasta las fechas son copias. Hay por ahí una o dos copias que alguien con cierto tacto, cierta diplomacia y cierto sentido común pudo sacar de esos documentos originales. No se sabe dónde está el auténtico, además de muchos otros. Y esto da colación que también muchos códices en México se perdieron, un total de 125,000 códices, 100,000 de ellos, el arzobispo o obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, mandó a quemar, a destruir en una pira gigantesca de fuego que alcanzaba el tamaño de una montaña natural, en un incendio que tuvo una duración de una semana, porque imagínense quemar los códices, pues implicó pues prácticamente un horno gigantesco que pues se llevó una semana en consumir todos esos documentos testimoniales de nuestra historia en México. Y por otro lado, aparte de estos códices mexicas y otros, también incluyó esta destrucción, esta tarea de destrucción implacable, salvaje, por parte del obispo de Yucatán, Diego de Landa, que por su cuenta también quemó, destruyó 25,000 códices mayas. Así que los que realmente quedan son muy pocos comparados, o sea, no puedo precisar una cifra, pero si llegan a 100, pues son muchos, pero la mayoría, o sea, nuestra memoria escrita fue destrozada por órdenes de los conquistadores españoles, por los Pizarro y Almagro en Perú y en México por Cortés y todos los que lo acompañaban. Así que bueno, pues eso es un dato muy importante que tenemos que dimensionar actualmente para saber en qué consistió básicamente la conquista española. No la leyenda rosa que nos han querido pintar, negando todo su paso destructivo por nuestro país y por nuestro continente de pueblos originarios. Sí, maestro, gracias. Pues un poco escuchando también sobre el lienzo de Tlaxcala, alguna vez vi unos diagramas o diapositivas de ese lienzo en aumento, ¿no? En tamaño mayor, y ahí aparece muchas escenas de la alianza que tuvieron los españoles con los tlaxcaltecas. Aparece Malinche o Malinche, y aparece también escenas donde después de la batalla o de la guerra contra los aztecas se ve escenas donde están descansando los soldados y gente que participó en la batalla y otras más, ¿no? Entonces, pero yo me preguntaba cómo después de que se hizo ese códice o ese lienzo, en su origen, que ya tiene un poco menos de 500 años que pintores anónimos lo hicieron, cómo fue que fueron conservando las copias, o sea, hasta el siglo XX o hasta el siglo XXI.
y que los archivos municipales tienen también documentos muy importantes y muy valiosos y que están resguardados y que pocos son las personas que tienen acceso a esa información. Sí, fíjate que ahorita recordando un poquito esta historia de los códices, textos visuales con estas grafías especiales, me trae a la memoria el famoso lienzo de Tepectípac, que se refiere también a la fundación de Tepectípac, que fue la primera ciudad indígena construida, edificada por ahí de 1740 y tantos, cuando llegan los tlaxcaltecas que vienen del norte, de las famosas 7 tribus, y bueno, pues fundan en esa montaña, en esos cerros, que se llaman ahora Cerros Blancos, la primera ciudad. No es Tlaxcala, Tlaxcala es la segunda, la Tlaxcala colonial, la moderna que conocemos hasta hoy, pero realmente la original es esa. ¿Y qué tan apercibidos estarían de estos afanes, digamos, psicopatológicos de los españoles, los tlaxcaltecas indígenas de esa época, digo después del 19, que ese documento original está guardado debajo del altar mayor de la iglesia de Santiago Tepectípac? Ahí se encontró y ahí lo resguardan celosamente. Incluso no han querido entregarlo los pobladores al Instituto Nacional de Antropología e Historia, hasta donde yo recuerdo, hace, no sé, como 10 años, que yo me pude permitir junto la autora, una arqueóloga, perdón, que fue la que hizo la interpretación del náhuatl al español del lienzo de Tepectípac. Ella hizo, digamos, el trabajo paleográfico y digo, yo participé porque ella me solicitó amablemente, por cierto que la maestra, ahorita se me escapa el nombre, desgraciadamente, ya falleció, no sé, hace también como 8 o 9 años, pero es un trabajo muy importante porque es de la fundación original de la República de Tlaxcayán, aparte de los otros señoríos, porque es Tepectípac. Esa es la piedra fundacional. ¿Y por qué lo menciono o por qué de pronto me vino a la memoria? Yo nada más tuve el papel de editor en su segunda edición y de corrector de estilo, porque eso me lo solicitó esta muy generosa y admiradora de la cultura tlaxcalteca, pues que narra todo. Yo al corregir el libro de lienzo, porque se hizo en forma de libro el lienzo, se transportó ya a una edición tipográfica moderna, ¿verdad? Se transfirió todas las imágenes, todos los símbolos, y se narra todo el origen. Incluso a mí me sorprendió mucho, hay un dato, como por ejemplo el aspecto militar. Ahí se narra en este trabajo hecho por manos indígenas, la fábrica de armas de la República de Tlaxcayán estaba ubicada en Tepectípac, que fue la primera que conocieron, por cierto, con un gesto de desaprobación y de desprecio de Hernán Cortés hacia su arquitectura. López de Gómara, su biógrafo oficial, y el otro, que fue Bernal Díaz del Castillo, no su biógrafo, otro cronista, narran cómo Cortés expresa despectivamente de la ciudad de Tepectípac. Dice, ay, esta porquería de arquitectura no se compara con la de España. Bueno, yo creo que a él se le olvidó que ellos tampoco fueron los autores y creadores, los españoles, de la más grande escultórica y arquitectura, perdón, que existe en España, pues que es la musulmana y es la árabe. No se comparan los edificios ni los templos españoles con los arábigos y con los musulmanes.
Bueno, una vez que esto queda registrado, yo me vi sorprendido porque aparte de que se data toda la evolución histórica de Tepetipa, la fábrica me llamó la atención. Y también un ritual obligatorio por parte de los indígenas. Los indígenas consideraban la guerra sagrada. No la consideraban una simple guerra militar o de política de territorios y despojo, no, porque siempre estuvieron a la defensa en contra de otros pueblos, especialmente de los aztecas. Ellos se preparaban todo, traían obsidiana de otros lados y se hacían sus puñales, sus dagas, sus escudos, se fabricaban sus arcos, sus flechas, incluso algunas flechas les ponían unas plumitas de paloma porque la flecha requería en el vuelo, en la trayectoria al ser disparada, de una estabilidad. De otra forma, la desviaría de su objetivo el viento. Entonces tenían que estabilizar al final de la flecha, ¿sí? Ponerle unas plumitas. Fíjense hasta dónde llegaba. Pero la otra cosa que también me admiró mucho es que tardaban hasta un mes o 2 meses dentro de la fábrica, primero guardando ayuno. Casi no comían, o de hecho no comían. Tomaban agua y cosas muy... pero guardaban ayuno. Era obligatorio para el guerrero tlaxcalteca. Y lo otro es que debían de hacer ayuno sexual, prescindir de la relación íntima con sus parejas, con sus compañeras o esposas, porque consideraban que el acto sexual, si no propiamente era obsceno o algo, ellos tendrían que estar como guerreros en un estado de pureza y en un estado de fortaleza, de tal manera que eso les permitiera a ellos salir a guerrear contra quien fuera y salir triunfantes. Ese es un testimonio que está en el lienzo de Tepetipa, y lo que ustedes quieran conocer. Es un libro de historia y además comprendiendo que por qué destruyeron, en este caso los españoles, todos nuestros lienzos y códices en México y en otros países. Bueno, porque escritura es memoria. Y lo que pretendieron fue borrar la memoria, desaparecer la mnemotecnia, o sea, la capacidad de retención que tenían los indígenas con respecto incluso a sus dioses de la guerra, Huitzilopochtli, Camachtli y otros. Entonces, bueno, esto habla de la importancia de este tipo de documentos de carácter y de facturación indígena. Pues en otro momento, maestro, usted comentaba, cómo se formaban los ejércitos tlaxcaltecas para la guerra, como desde sus inicios de que se trataba como de que los nobles indígenas tenían descendencia con diferentes y muchas mujeres para así crear guerreros fuertes y pues de un tipo de una descendencia que tiene que ver con un linaje, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante a mí me parece, porque no era, tenían una concepción los tlaxcaltecas un poco muy, muy inclusive espiritual con respecto a la guerra. Entonces, si nos podría comentar un poco, maestro, más acerca de la formación de los ejércitos tlaxcaltecas y sus detalles. Sí, bueno, los ejércitos o batallones, porque cada señorío tenía su propio batallón. Cada señor que mandataba dentro de la República de Tlaxcalán, que mandataba, tenía que tener su propio ejército. Incluso hubo un ejército que se creía que era el mejor
y que era el de San Francisco Tepeyanco o Topoyanco, así originalmente. Decían que ese era el más temido, aunque no formaba parte, su líder militar no formaba parte del gobierno indígena. Pero bueno, para nuestra cultura indígena militar, a diferencia de la española, que trae de hijo al mundo, es decir, las mujeres españolas, lo digo con todo respeto, nunca significó un acto sagrado, un acto divino. No, fue un acto biológico de procreación más normal, natural. Pero nunca pensaron, por ejemplo, la mamá o el papá de Cortés, nunca dijeron, ay, es que vamos a traer a un gran soldado militar, a un guerrero español al mundo. No, no había esa costumbre, ese hábito o esa percepción de la importancia de traer hijos soldados al mundo. En el caso de los indígenas, en lo que yo conozco, el caso de Tlaxcala, sí, incluso el caso de Xochitecalcocomitzin, que fue un líder guerrero, el más importante después de Xicoténcatl el joven, el que manda a colgar y asesinar en Texcoco Cortés, porque se niega a la alianza definitiva con los españoles, porque Xicoténcatl el joven ya sospechaba e intuía que él iba a acabar traicionándolos, como pasó realmente. Bueno, la prueba está que su propia muerte, el hijo del principal senador de la República, tlaxcalteca, Xicoténcatl el viejo, pues lo mató de manera cobarde. Sin embargo, el apunte que hay que hacer en este sentido es que para la mujer indígena o para nuestra cultura ancestral era un honor traer un hijo al mundo. Su advenimiento era recibido con todo homenaje y honores porque ese niño, ese bebé, posteriormente al crecer iba a ser adiestrado en el manejo de las armas, es decir, de la flecha, de la lanza, del escudo, de su propia autoalimentación o alimentación, ¿verdad? Que pocos saben que realmente los tlaxcaltecas, un guerrero, de hecho eran dos, que atacaban al mismo tiempo. Eran cientos o miles, pero cada uno llevaba uno que se llamaba detrás de él en cuclillas o pegado a él por la espalda con una especie de chiquihuite o costal lleno de alimento, en este caso de pan y de agua principalmente, que iba agachado y en el momento, porque luego las batallas duraban horas, el indígena, el guerrero sentía hambre, se agotaba obviamente, y él le daba de comer, le pasaba el pan y le pasaba agua, de tal modo que él al comer y al tomar agua se recuperaba. O sea, es el bastimentador, el apoyo estratégico del guerrero. Por eso es que resultaban invencibles, no paraban, casi no descansaban en una batalla y además tenían una puntería letal. Para ellos, meter una flecha, clavar una flecha en el párpado era un tiro fallido, era un tiro errado. La flecha, la punta de la flecha tenía que dar en el iris del ojo para ser considerado un tiro aparte de mortal perfecto. Que así le daban los tlaxcaltecas, tenían una puntería que practicaban desde muy niños. Entonces, bueno, traer un guerrero a este país o a esta región tlaxcalteca, pues significaba que los ejércitos iban a estar alimentados constantemente de guerreros en defensa de su soberanía, de su territorio, de su independencia y de su familia y de sus dioses. Ellos guerreaban por defender todo eso. No era una guerra planeada de manera imperialista, depredadora, no. En el caso de los tlaxcaltecas siempre fue en defensa, repito, de su soberanía, de su república democrática. Traer una mujer no significaba tampoco para las mujeres o para nuestra cultura ancestral una deshonra, no. Simplemente era una hija bienvenida igual que el bebé o el niño, y además también nacieron homosexuales.
con los cuales, bueno, pues la sociedad indígena tlaxcalteca fue tolerante. Eh, Al homosexual se le utilizaban en tareas domésticas, o sea, se le incluía dentro del grupo familiar, no se le excluía, no se le avergonzaba, no se le reprochaba nada. Lo único que se le pedía, fíjense muy claro, al homosexual indígena joven era que si iba a tener relaciones íntimas, las hiciera donde nadie lo viera, junto con su pareja. Es decir, ¿dónde lo hacía? Bueno, pues iba a ocultar en las milpas. Y ahí hacía el homosexual su acto íntimo de placer. O alguna cueva lejana que buscaran por ahí la pareja. De otra forma, pues eran castigados severamente, porque no lo podían hacer en público. Pero el tlaxcalteca fue muy tolerante con ellos. Pero además, su labor en la casa era también muy importante. Labores domésticas. El lavado de ropa en el río Zaguapan, la pesca, la preparación de comida. Ellos hacían las artesanías, eran artesanos, hacían la ropa, cosían la ropa, tejían la ropa, procesaban los hilos que se sacaban de los magueyes, ¿verdad? Hacían las bolas de estambre y luego hacían la ropa y la pintaban, la decoraban. Todos los collares, todas las pulseras y lo que ustedes se puedan imaginar del vestuario del guerrero, la hacían ellos. O sea, muy importante el papel del homosexual. Sin embargo, ¿saben quién los quiso eliminar y los acusó a ellos y a otros indígenas homosexuales mexicanos, digo, de nuestro continente? Fue Cortés. En la segunda carta de relación enviada a Carlos V, ahí le chismea a la reina Isabel, a la esposa de perdón, ahorita se me olvida el nombre, perdón, la esposa de Carlos V, le dice que en México existen, que se han encontrado con unos entes diabólicos, horribles, feísimos, con los homosexuales, que de paso también empiezan a estigmatizar y a condenar y a quemar y a encarcelar y a torturar los evangelizadores, que los consideran hijos del diablo. Y bueno, pues imagínense también la destrucción de la población homosexual que hicieron los conquistadores españoles. Eso ya se ha estudiado por parte de antropólogos, arqueólogos, historiadores mexicanos. No es un invento de su servidor. Lo pueden checar en Internet, Google, donde ustedes quieran, ahí pueden checar todo lo que se refiere al homosexualismo en América Latina. Y así, aquí era un honor nacer hombre, porque permitía ir a pelear contra quien fuera. Y, por cierto, que también la alimentación, que después podemos comentar, era lo que les daba esa fortaleza, esa dureza, ese temple, esa valentía temeraria, ese carácter de héroes, literalmente, a los ejércitos tlaxcaltecas, que nunca fueron derrotados por nadie, ¿sí? Eso es muy importante anotarlo. Gracias, maestro. Yo tengo conocimiento, maestro, que usted ha escrito un libro sobre la conquista, sobre la alianza de los tlaxcaltecas, la conquista de México, que se llama La destrucción de los tlaxcaltecas por los mercenarios españoles, y que tiene un subtítulo abajo del título principal que dice Psicoanálisis del genocida Hernán Cortés. Entonces es interesante ese título y el subtítulo, porque métodos terapéuticos o la teoría de Sigmund Freud, que es el psicoanálisis, se puede aplicar para personajes que de siglos atrás, o sea, para personajes que pertenecen a otras épocas, ¿no? Se puede aplicar. Ahí está lo interesante un poco de cómo manejar teorías psicológicas para otras épocas. Eso es muy interesante, me parece el subtítulo de ese libro.
muy, muy novedoso, o sea, psicoanálisis del genocida de Hernán Cortés, que abre todo una serie de posibles, ¿cómo se dice? De posibles conjeturas, ¿no? Entonces, a ver si nos comenta algo más. Sí, bueno, mira, hablar de mi libro que se llama La destrucción de Tlaxcala por los mercenarios españoles es un libro de 500 y tantas páginas. Me llevó 20 años de investigación y 5 años de redacción para concluirlo, ponerle punto final. Y bueno, lo titulé y me enfoqué en ese tema. ¿Qué había pasado en el fondo o en el trasfondo histórico, político, ideológico, cultural y religioso en la alianza entre tlaxcaltecas y españoles? Bueno, lo voy a decir en 2, 3, 4 palabras porque no me puedo extender. Es un libro muy largo que toca muchísimos temas. Va desde la conquista, repito, desde la alianza con los españoles hasta nuestros días modernos o posmodernos. O sea, es bastante extenso y sus capítulos y enfoques son diversos, de acuerdo a la importancia de cada fenómeno. Pero uno que me atrajo mucho la atención, o el interés, más bien propició mi interés, fue que no se había hecho un estudio psicoanalítico de la personalidad de Hernán Cortés. Desde niño hasta los días que llega a México, ya un hombre maduro, fugándose de Cuba, de la misma España, y bueno, pues fue un tramposo que por todos lados se endeudó, por todos lados explotó a la gente para poder patrocinar su aventura. Y hay muchísimos enfoques, muchísimas biografías muy importantes, muy interesantes, que han aportado muchos datos sobre la personalidad de Cortés, dizque como soldado, que no lo fue, él no fue militar de carrera, fue un empresario realmente. Como escritor, que tampoco fue un gran escritor, como, digamos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, como casi educador o pedagogo, ¿verdad?, de nuestros pueblos, y como diplomático, por la alianza, por la percepción que tuvo al aliarse con los tlaxcaltecas y con otros pueblos indígenas. Bueno, la personalidad de Cortés ha sido estudiada, abordada y atacada desde múltiples enfoques y variadas perspectivas, pero no la de su papel de reprimido sexual. Entonces, conforme yo inicié el estudio, que también me inspiré, por ejemplo, no nada más en Freud y en su libro sobre el arte, pues él analiza a Leonardo da Vinci, a Dostoyevsky, a Miguel Ángel, incluso estudia el homosexualismo de ellos, o sea, de Miguel Ángel y de Leonardo da Vinci. Estudia el homosexualismo. Y bueno, pues ahí me fueron apareciendo datos que fui haciendo una analogía objetiva, seria, además de que recurrí a estudios de Melanie Klein, una psicoanalista, contemporánea de Freud, y de otros, de Lacan, por ejemplo, y ahí fui viendo ese estado latente oculto por Hernán Cortés. El de que Hernán Cortés, aparte de ser un heterosexual, era homosexual y no precisamente reprimido. O sea, él tuvo, como muchos otros españoles, que también eran homosexuales. O sea, eran seres humanos de carne y hueso, con sus bajas pasiones, con sus traumas, que venían arrastrando desde la cultura árabe, que les enseña, le transmite el machismo, ¿verdad?, la costumbre del harén femenino. Bueno, el punto clave es que encontré después estudios de historiadores que casi están desaparecidos del panorama historiográfico de México, porque ellos fueron, 2 o 3 de ellos, y sobre todo uno que escribió un libro que se llama Cuiloni. ¿Qué significa la palabra Cuiloni en la lengua náhuatl?
significa homosexual, maricón, puto, que fue como le gritaron también a Moctezuma los indígenas cuando percibieron que Moctezuma se había doblegado ante Cortés, aparte de apedrearlo y matarlo, que no fue eso, porque quien lo mató realmente fue Pedro de Alvarado, otra bestia libidinal salvaje, fue el que lo mató realmente, según otros libros de historia. Aparte, repito, de las versiones de echarle la culpa a los aztecas de que ellos asesinaron a su propio emperador. Bueno, el libro Cuiloni de este historiador, que es un libro muy completo, aporta datos y datos de la relación homosexual de Hernán Cortés con Moctezuma. Y pone como de testigo a la Malinche, por cierto. ¿Qué pasó con la Malinche? Pues la Malinche en primera nunca escribió nada. Dominó la lengua española, pero nunca escribió nada respecto a lo que ella se dio cuenta en los baños termales que tenía Moctezuma en su palacio. Ahí se reunían secretamente Moctezuma y Hernán Cortés para tener relaciones íntimas. ¿Quién era el pasivo, el activo? Bueno, eso está por confirmarse, pero sí fue homosexual declarado. Además, no fue el único. Cuando termina la batalla de 1521, ¿verdad? Agosto, creo, ahorita se me va el año, en México la conquista, la destrucción, Cortés forma a sus capitanes, a sus socios, amigos, parientes y cómplices, los forma y forma del otro lado a los indígenas que fueron apresados, guerreros de Tlatelolco. Ahí es otro libro aparte. Y le dice a todos, de todos este grupo, 20, 30 indígenas jóvenes, atléticos, por cierto, y nada feos, elijan. Pues los españoles descaradamente, sus cómplices, sus secuaces, se dan el lujo de ir agarrando, yo quiero eligen a los más guapos y a los más fornidos. Esos tipos, después en un libro que está por ahí, resulta que también eran homosexuales. Supuestamente los elegían para que les sirvieran de criados, de sirvientes, cosa totalmente falsa, porque todo eso trascendió. La relación de los españoles, no de todos, pero sí de algunos, que se aprovecharon, pues, abusaron de la belleza y la fortaleza para convertirlos en sus amantes de planta. O sea, el fenómeno del homosexualismo en Cortés está muy claro, porque si te enfocas, lo enfocas a partir de Freud, de Lacan, de Melanie Klein y otros, vas a descubrir que este cuate fue un machista y un homosexual porque toda su vida fue insatisfecho. Su madre enferma, muy delgada, muy flaca, nunca le pudo dar de mamar, de darle leche, pues, del seno. La nodriza nada más le duró 3 meses. También, por eso es que Cortés resulta del tipo chimuelo, porque carece de calcio. No trae los dientes completos. No tiene la dentadura completa, porque toda su vida. Pero bueno, el problema está que esa insatisfacción, y porque también estudié la función de la leche desde la época de la cultura griega hasta nuestros días, ¿qué significa, Pepe? Es el alimento fundamental, no que te defina el sexo, el género, no. Lo que pasa es que sí tiene que ver mucho con el desarrollo libidinal del sujeto a la postre. De ahí que él busque en los senos de todas las mujeres que él violó, que fue nada más en Oaxaca, en el Marquesado, tuvo 60 esclavas sexuales a su servicio. Nada más imagínate, a la Malinche y a otras más. Algunas compañeras o esposas de los mismos soldados españoles que él mandaba lejos a batallar o a una comisión con tal de acostarse con sus esposas. Habla de un tipo, de una personalidad no integrada sanamente. De ahí vienen muchos traumas complejos y muchas actividades
que van más allá de lo heterosexual. Claro que esto no le ha gustado a nadie cuando lo he señalado. Y en España mucho menos. El día que yo fuera a España y dijera que Hernán Cortés era homosexual, pues me linchan igual que Xicotenca el joven. Eso es lo que puedo ahorita, a grandes rasgos, porque es un estudio largo, por eso se llama un estudio psicoanalítico sobre el genocida Hernán Cortés. ¿Sí? Bien, maestro. Pues aquí vamos a un poco a cerrar esta plática, esta charla, que ojalá y les sirva para reflexionar sobre la historia de nuestro México. Y después vamos a tener otro siguiente capítulo para dar continuidad a este tema. ¿No, maestro? Sí, Pepe, es muy importante estudiar la historia negra, la historia oscura de la España. Más allá de su leyenda negra, bien ganada o mal ganada es su problema. Si Inglaterra se las aplicó y hasta la fecha siguen en problemas políticos, ideológicos con Inglaterra, es muy su problema. Nosotros jamás tuvimos que ver con esa descalificación o con esa categoría que a ellos pues, les causa muchos problemas mentales, muchos traumas a los españoles. Me refiero a los historiadores, a conservadores, a los académicos y desde luego a los miembros de la monarquía les causa, porque el pueblo de España, mi respeto, mi admiración y mi cariño, el pueblo de España es otra cosa, por fortuna, pero sí hay que estudiar estas partes, estas fases negativas, que por ejemplo en Tlaxcala no se han estudiado y nadie ha querido reconocer tampoco. Por eso escribí ese libro. 25 años de mi vida, Pepe. 25 años, pero ahí está el libro. Bien, agradecemos su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.